es que la gente le dejó de creer, nos dejó de creer a los periodistas, lo cual está buenísimo. Porque cuando yo era chico, lo que decía la televisión era la verdad y nada más que la verdad. Puse una cosa azul. No, no te preocupes, la producción va bien, Toto. Sí. Te hago una pregunta. Cuando un club... Y ahí se trabó. Cuando un club no tiene... Y acá me pica un huevo. Cuando un club... ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Espero que bien. Bueno, ¿por qué había puesto eso al principio? En primer punto, para darle un cierto toque de humor, y en segundo, ¿por qué tiene que ver con el video que estamos tratando hoy? No sé bien por qué hablamos en plural, que estoy tratando hoy, que se trata de los medios. Se trata de los medios, si bien, como decía ese fragmento del canal de Flavio Azar, El Loco del Cuerdo, en fin, cosas que encuentro interesantes, se está perdiendo la credibilidad en los medios, tradicionales sobre todo. Pero me parece que también es importante darle el beneficio a la duda o cuestionar también los alternativos, como está pasando ahora. Hay un cambio de público que se va trasladando a otros medios de información y a otras maneras de comunicar que obviamente deben ser cuestionadas de la misma manera, no porque los medios tradicionales vayan perdiendo protagonismo, se tenga que volcar lo que pasaba, que era que algo que decía un medio tradicional, ya sea gráfico, televisivo o radial, que eran lo que uno tenía a mano antes, hace, no sé, 20 años para atrás, sea algo que no se pueda cuestionar demasiado, como que sea algo, no sé si la verdad absoluta, pero si lo decían esos medios, no había demasiado margen para la crítica ni para el cuestionamiento. Entonces, las herramientas que tenías en ese momento, de alguna u otra forma las tenías que creer, ya sea que compres algo en particular que sea más afín con lo que uno piensa, o con lo que uno más simpatía, o se parece más a la ideología que cada uno tenga, o alguna otra cosa que uno pueda consumir que no tenga demasiado margen a dudar y a cuestionar, y a verlo desde un punto de vista un poco más propio y generando cierta objetividad desde un pensamiento más propio, más de uno, no tan influenciado por lo que puedan llegar a decir. Y me parece que lo primero, o el primer evento en la historia que yo encuentro particularmente, otras personas pueden encontrar otros anteriores o posteriores, según qué preferencias se tenga o parecer se tenga, pero en mi caso particular, el primer evento paradigmático del engaño muy masivo de los medios, y de alguna manera, o de una gran manera conspirativo, fue el derrocamiento de Arturo Illia, que se empezó a construir básicamente, bueno, es difícil encontrar un punto exacto en el tiempo, pero digamos que desde la asunción de Illia se empezó desde los medios más populares, obviamente, Clarín, La Nación,
periodistas que tenían mucho poder, no tanto, pero en ese momento sí. Por ejemplo, Bernardo Neustadt, por ejemplo, en ese momento tenía cierto poder con su revista Extra, y periodistas también que por convencimiento o por el motivo que sea, como el caso de Jacobo Timerman, fueron creando un personaje negativo para Ilia y demasiado y excesivamente positivo para lo que iba a venir después, que fue Onganía, más propiamente dicho el golpe de Estado a Ilia y la asunción a Onganía. Y en ese momento, bueno, no hay que explicar demasiado quién fue Neustadt, ¿no? Pero el caso de Timerman es bastante curioso, porque se unió a todo ese grupo de periodistas de los medios hegemónicos que no les gustaba, obviamente, la gestión del gobierno radical de Ilia en el 63, porque, bueno, evidentemente por las medidas que fue tomando. Esto es materia para otro video, para analizar cómo fue el gobierno de Ilia y la década de los 60. Pero Ilia fue un presidente honesto, en principio, lo cual es utópico hoy en día de imaginar. Y había en su momento cancelado con muchos contratos petrolíferos que había firmado el gobierno de Frondizi, que le daba capitales externos norteamericanos las ganancias de YPF, digamos, y también cancelaba muchos contratos de laboratorios, más una política mucho más nacionalista, lo cual en ese momento no se pensaba en muchos sectores de la sociedad que obviamente simpatizaban con el peronismo. No creían que Ilia iba a hacer hincapié en hacer crecer la industria nacional, y sin embargo Ilia puso mucho énfasis en todas estas cuestiones nacionalistas, que cayeron obviamente muy mal en el elenco estable, en las empresas que tenían mucho poder en el país, y a través de el poder militar y los medios de comunicación fueron generando cierta conspiración para terminar con ese gobierno y poder aplicar sus propios intereses. Y, en fin, los medios fueron gran parte de crear esa imagen en el grueso de la gente, que consumieran una imagen negativa de Ilia y que al mismo tiempo consumieran una imagen de Onganía como la persona que era mucho más capaz que Ilia, que al mismo tiempo lo describían como alguien absolutamente incapaz, lento, y lo ponían a Onganía como la persona que podía arreglar muchísimos problemas. En fin, cualquier problema
que pueda existir en ese momento del país, y problemas provocados por Ilia. Y sobre todo fue un momento en el que no había motivos reales por el cual derrocar a Ilia. No había ningún motivo justificable como para que se terminara con ese gobierno. Sin embargo, los medios, con el afán de cuidar sus propios intereses, y algunos, yo creo que convencidos con que Ilia no era la persona adecuada, y sí Onganía, cosa bastante descabellada, porque Onganía era ni siquiera un militar demasiado destacado desde el punto de vista de decisión, de liderazgo, pero se empezó a generar en los medios una imagen de Onganía como un tipo, como una especie de salvador, y en ese momento no hacía falta salvar demasiado. Se notaba un crecimiento en el país, por más que yo no lo haya vivido, pero se notaba una especie de crecimiento en el país. Había una época democrática, había libertad, muchísima libertad. Obviamente siempre la nostalgia viene después, pero sobre todo porque después llegó una dictadura, pero había muchísima libertad, había un crecimiento económico del país, un crecimiento laboral, y como decía, no había motivos que realmente justificaran el hecho de que Ilia tendría que dejar el gobierno para darle paso a un gobierno militar. Evidentemente, bueno, vivíamos en otra época y los gobiernos militares eran considerados de otra manera, no obviamente por todos, pero por muchos estaba bien visto. Y más allá de los ejemplos obvios de Clarín y La Nación y Neustadt, que más allá de que se puede contar la historia y su participación en la economía política del país y del poderío que tenían, que tienen en muchos casos. El caso de Timerman es un caso bastante curioso, porque en ese momento su campaña de derrocar un gobierno democrático y apoyar un gobierno militar, o mejor dicho, un golpe de Estado para que llegara un gobierno militar, era llamativo, o es llamativo en retrospectiva, porque Timerman, después del proceso, después de que haya sido chupado por un grupo de tareas durante el proceso, que también es un tema para tratar, porque en realidad los militares lo detienen, lo hacen desaparecer por su relación, primero que nada por su relación con un personaje de los 60s y los 70s que se llamó David Graeber, que fue un banquero, y bueno, sufre un accidente de avión, y todo ese dinero que tenía, todo lo que había, todas las ganancias que había hecho en ese momento, con plata que le habían dado montoneros, con plata de los negocios que había hecho con el gobierno militar anterior, el gobierno militar en el cual estoy hablando, el de Onganía, pero en realidad el poder lo tenía Agustín Lanusse. Había hecho un montón de negocios y había concentrado un montón de dinero, y todo ese dinero se perdió porque
este personaje del cual estaba hablando David Graeber no compartía información con nadie, la tenía toda él y en su cabeza, no tenía nada escrito, ni archivado, ni nada, y todos esos datos se fueron perdiendo. Entonces perdón que estoy yendo de un lado para el otro en la línea del tiempo, pero cuando fallece David Graeber, que tampoco quedó claro si fue un accidente de avión o se trató de un simulacro de muerte, todos esos datos de dónde estaba todo ese dinero se perdieron. El gobierno militar del Proceso, a partir del año 76, quiere saber dónde está todo ese dinero y empieza a capturar, a detener, a desaparecer personas que estaban relacionadas con David Graeber, pero obviamente no puede juntar ningún tipo de información, y Timmerman era una de estas personas porque Graeber había ayudado, había colaborado económicamente para financiar un diario en el que Timmerman iba a ser director, que iba a ser el diario La Opinión. Y yo creo que en parte por eso lo hacen desaparecer, lo detienen, lo torturan, y en parte también porque había una campaña antisemita muy fuerte, muy grande durante ese gobierno del Proceso. A partir de esa detención y desaparición y tortura, Timmerman, que había apoyado, como dije, el golpe de Estado a Ilia, y que había apoyado también el golpe de Estado a Isabel Perón para que llegaran los militares en el Proceso en el 76, cambia su mirada editorial o la información que él empieza a dar, empieza a denunciar muchas de estas cosas que pasaban a partir del 76 y antes, porque había sufrido también ataques de la AAA en el 75, y encima le habían clausurado el diario por estar a favor del golpe en el 76, y empieza a denunciar un montón de hechos que estaban pasando durante el Proceso, todo lo que ya conocemos, no solamente el hecho de la detención y desaparición de personas, sino el plan económico, en fin. Empieza a denunciar un montón de cosas que en ese momento no se podía hacer, y si lo hacías, evidentemente, lo mínimo que te podía pasar es que te chupara un grupo de tareas o un grupo de personas y que termines en una cárcel torturado. Y bueno, en fin, Timmerman cambia un poco absolutamente la perspectiva de su información y empieza a ser como una especie de periodista que se destaca por denunciar y ir en contra de todo este tipo de dictaduras. Empieza a publicar libros y artículos a favor de los derechos humanos, obviamente, o sea que va cambiando muchísimo el perfil, y después del Proceso es considerado como un periodista que caía muy simpático en la gente por todo este tipo de cosas. Pero sí, obviamente hay que así como digo esto, hay que decir que apoyó los golpes militares del 66 y del 76. Evidentemente lo que pasó después lo hizo cambiar bastante de idea y de perspectiva. Y así que el caso de Timmerman es muy curioso por lo que pasó antes y por lo que pasó después. Y bueno, en fin, terminó siendo un periodista reconocido
pero si uno hace una pequeña revisión del tiempo se da cuenta de los errores que cometió también en apoyar estos dos diferentes golpes de Estado. Y como dije, volviendo al tema de los medios, en ese momento, obviamente, tenías a todos los medios tirando en contra de un presidente y de haciéndolo, de ridiculizando, como llamándole tortuga, y que un tipo que se le criticaba demasiado la parsimonia, y al mismo tiempo estaba haciendo muchas acciones positivas, pero que obviamente no se destacaban, y enalteciendo la figura del presidente de facto que iba a venir después, que era Juan Carlos Onganía, que fue un desastre. La presidencia de Onganía fue absolutamente un desastre, y paradójicamente fue un militar que lo traicionó a Ilia, porque Ilia, como dije, era un tipo que creía mucho en la libertad y en dejar hacer, y en ese sentido lo terminaron traicionando porque no desconfiaba plenamente de los militares. De hecho, yo creo que no desconfiaba de los militares y le terminó jugando en contra porque lo traicionaron las mismas personas. Eso sumado al poder empresarial que estaba en contra y quería hacer sus propios negocios y no estaba de acuerdo con todas esas cancelaciones de contratos, y sumado a esto encima todos los medios hegemónicos más algunos periodistas reconocidos de la época que se le tiraban en contra, evidentemente la gente, sobre todo en la gente, fue generando como una sensación de desconcierto y de creerle a todos estos medios que tiraban en contra del gobierno de Ilia, porque aparte Ilia había sido presidente elegido democráticamente, pero no tenía un respaldo popular muy grande, porque aparte en ese momento cuando gana Ilia, que es una de las cosas que se le critican, no el hecho de haber ganado las elecciones, sino que cuando gana las elecciones el peronismo estaba proscripto. Entonces, lo que se le critica a Ilia y a todos los partidos que participaron en esa elección fue de justamente participar en una elección que no permitía participar, valga la redundancia, todo el espectro político. El peronismo estaba proscripto, no podía participar. Ilia gana porque justamente Perón no podía participar de las elecciones y Perón era una persona que era invencible en las urnas. Y por eso es que llega en ese momento el radicalismo al poder, más allá de que había llegado también Frondizi, pero a Frondizi le había ido bastante mal, cosa que también es un tema para rever en otro video. Pero digamos que Frondizi fue un presidente que llega al poder también porque el peronismo estaba proscripto, pero que su presidencia pasó sin pena ni gloria, ¿no? Fue un presidente que prometió mucho antes y que no cumplió básicamente nada de lo que prometió, sino que fue muñequeando en el trayecto de su presidencia y fue traicionando sus propias promesas y traicionando a la gente que lo había apoyado y a las empresas o a los militares que también lo habían apoyado. Y evidentemente esto terminó con otro golpe de Estado. Pero bueno, eso fue un suceso más anterior a la llegada de Ilia, que pertenecía a un radicalismo más ortodoxo.
y tenía una forma de presidir bastante combativa, y bueno, esto obviamente, como decía, muchos sectores empresariales y de poder no les gustó absolutamente para nada, y obviamente conspiraron y usaron como herramienta los militares, como muchas veces hicieron, para derrocar el gobierno de Ilia. Esto es un paréntesis grande que encuentro como para englobar el concepto de que lo que dicen los medios no es la verdad, y hay que aprender a desconfiar, a no creer en los medios, a cuestionar, a crear una visión propia, lo que no quiere decir que sea la correcta, porque no, las personas nos equivocamos, es obvio, es lógico, pero no tenemos que dejarnos llevar por lo que nos dicen, sino por lo que, el típico consejo, ¿no? Ampliar el espectro, dejar, en todo caso, recibir información desde muchos focos, desde muchos focos ideológicos, y al mismo tiempo sacar de todo eso lo que nosotros consideremos que es, lo correcto, por decirlo de alguna manera, y eso sumarle también una perspectiva propia desde nuestra filosofía, desde nuestra ideología, de lo que nos cae más simpático, más verosímil, y generar nuestro propio punto de vista, sea cual fuere, y no dejarnos inundar por información que en realidad no se sabe si la dice tal o cual medio, tal o cual persona es la verdad absoluta, porque lo dice quién. ¿Por qué tiene que ser verdad o no lo que diga tal o cual persona? Y es más, yendo a un ejemplo bastante llamativo, porque todos conocemos quién fue Tato Bores. Es un periodista, humorista, comediante, actor, que si se le pueden encontrar críticas, son muy poquitas. Sin embargo, decía esto: pero como las cosas buenas duran poco tiempo, antes de cumplir los 3 años, los muchachos de la Gileta le dan el raje a don Arturo Humberto Ilia y designan en elecciones limpias y por unanimidad 3 votos a don Juan Carlos Onganía. El hecho que don Juan Carlos Onganía, en la época del enfrentamiento entre azules y colorados, haya sido azul y legalista y después se convirtió en golpista y de hecho colorado, es porque a veces la gente distingue. La cuestión es que a don Arturo lo rajaron porque decían que era muy lento, que era una tortuga. Ahí tuvimos cacho la culpa todo, porque era sindicato, la CGT le tiraba tortugas en Plaza de Mayo, los medios en contra, los periodistas en contra, los humoristas le hacíamos chistes, era una manga de boludo. ¿Para qué le voy a contar? Porque el problema no era que don Ilia era lento, el problema es que los que vinieron después fueron rápidos y fuimos derecho para el caramelo, fuimos pero va. Así que, justamente, si lo decía Tato Bores, que él también medio como que entró en ese mismo juego que habían entrado todos esos periodistas que querían derrocar al gobierno de Ilia, y uno conoce la trayectoria de Tato Bores, una persona muy intachable. Cómo nosotros, que somos ciudadanos comunes, no podemos caer en la misma, ¿no? Sobre todo en una época
en la que domina mucho este bipartidismo, más allá de que siempre hubo medio un bipartidismo entre radicales, peronistas, pero últimamente es como que solamente tenemos dos opciones que son como un cáncer en la actualidad no tan actual de la historia política, y no podemos salir de esas dos cosas, lo cual es bastante triste. Y al mismo tiempo que se genera mucho fanatismo de un lado y del otro, y lo que recibimos, ya sea desde un medio que es afín a un partido político y otro que es afín a otro partido político y que tienen distintos intereses en juego, también lo creemos como la verdad, porque nos cae simpático simplemente. Y qué sé yo, no sé, estaría bueno, yo no soy quien para decirle qué hacer a la gente, pero estaría bueno despojarse de un poco el fanatismo y ser más permeable a otro tipo de opiniones para ser un poquito más objetivo. No sé si se puede ser 100% objetivo, porque uno también tiene su sentimiento y su pasión y su preferencia, pero ser un poquitito más objetivo y y un poco más centrado en lo que está pasando y cómo vemos las cosas. Así que, en fin, esto es lo que tenía para decir de los medios. Espero que algo les haya servido de lo que dije, y nos estamos viendo dentro muy poco. Si les gustó el video, denle un pulgar para arriba, suscríbanse, porque en la semana va a haber otra entrega, y en los comentarios dejen lo que tengan ganas de decir. Así que sin más, hasta dentro de muy poquito, nos vemos, adiós.